y le damos la bienvenida a uno de los que ha sido triunfadores, ganadores del domingo pasado de las elecciones, porque quien integra es del GEN, del espacio que integra Margarita Stolbizer, pero que además ha sido concejal varios años consecutivos. Tenemos en comunicación telefónica a Gastón Crespo, subsecretario de Protección al Usuario. Hola Gastón, ¿cómo estás? Vero Sarasola. Hola Vero Sarasola, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Ah, me encanta que me digas Vero Sarasola. Suena lindo. Suena lindo. Che, Gastón, ¿qué está pasando y cómo se puede resolver esto? Porque no la estamos pasando bien. No, la verdad que es preocupante, es muy preocupante en el presente, pero sobre todo con mucha incertidumbre para el futuro, ¿no? Para el futuro cercano, estamos hablando lo que queda esta semana, la semana que viene, y de acá sobre todo a octubre y a fin de año, ¿no? Cuando sea el recambio de autoridades. La verdad que no es bueno en la memoria de los argentinos el tema de la inflación tan elevada, nos trae recuerdos muy tristes y la verdad que lo que vivimos en el presente no es para nada tranquilizador, ¿no? Uno escuchaba ayer, hoy, los almaceneros de la ciudad de La Plata, pero que seguramente serán en todo el país, los comerciantes, los dueños de corralones, ¿no? El tema, ¿no? Bueno, las estaciones De no poder, perdóname Gastón que te interrumpa, de no poder poner precios, de ir a comprarte claro, eso es lo que no te poder, decía, sí, sí, no que poder, además, no tener precios. no, y algunos no vendían y otros ponían un aumento hipotético para ver, para tratar de cubrirse un poco, porque si venden a un precio más barato del que tienen que reponer, la verdad que entra en una crisis muy grande y bueno, y está el fantasma, ¿no? De la hiperinflación, de la inflación muy alta, de que muchos negocios, cada crisis económica tienen que cerrar sus puertas, con lo que eso significa, ¿no? Dejando trabajadores empleados sin un trabajo, ellos mismos sin un ingreso diario. Es preocupante, genera estrés, genera, ¿no? Problemas a la salud de muchos ciudadanos por la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar, si vamos a llegar a fin de mes, quienes mandan a sus chicos a la escuela, no ven también los que mandan a la escuela privada que puede aumentar la cuota y los que mandan a la escuela pública que aumentan, ¿no? Desde los útiles escolares, ¿no? El tema de la nafta o del colectivo, la verdad que los jubilados, ¿no? Que también que le dieron un aumento la semana pasada y que ya la evaluación... Bueno, Gastón, igual te tengo que decir algo, es obligación mía decírtela, no puedo, por más que nosotros tengamos una relación, no te digo que somos íntimos amigos, pero tenemos una relación que nos conocemos hace muchos años. La que va de candidata a presidenta de la nación es la que en el 2001 le bajó el 13% a los del salario de los jubilados. No estoy haciendo una campaña electoral, todo lo contrario, me parece que quien quiera sacarle rédito político a esta situación está equivocado. Me parece que la gente se notaba el domingo en la elección, se notaba en la campaña, ¿no? Hay mucha frustración, decepción, fatiga en la población. La verdad que la crítica es a la política en general, ¿no? Que después de 40 años de democracia no ha resuelto un problema histórico de la Argentina, que es la inflación, ¿no? Con lo que eso trae, porque la verdad que ha habido presidentes, economistas, dirigentes políticos que han dicho que la inflación no es mala, y la verdad que la historia nos ha demostrado que la inflación es muy mala, porque no solo genera incertidumbre a quienes tienen que invertir, a quienes producen, sino que al trabajador, ya el trabajador asalariado en blanco le genera un problema serio, ni hablar a quienes son cuentapropistas, trabajan en negro. A quienes somos monotributistas. A los monotributistas, sí, es un problema muy serio. La verdad que la inflación es un cáncer en la economía de cualquier país,
la dar, o sea, no hay un país hoy en el mundo, la mayoría de los países no tienen inflación, o la inflación es muy baja, la tuvieron con la pandemia, y enseguida se revirtió, al menos de un año se revirtió la situación. Todos los países de Latinoamérica no tienen inflación, están creciendo económicamente, por eso es preocupante que la Argentina no pueda seguir el tren de los países de la región, ¿no? Para no hablar de otros países más alejados. Por eso me parece Gastón, que perdóname que bueno. te interrumpa, así hacemos un ida y vuelta y no hacemos una nota tan larga. ¿Vos crees que hay alguna posibilidad de que, nada, frente al fenómeno, a este fenómeno, a este outsider, de como es Javier Milei, que nadie esperaba que sacara un 30% de los votos, pero bueno, lo sacó, yo no cuestiono quién lo votó, o sea, quien lo votó, por el motivo que lo haya votado. ¿No crees que es un momento de que los partidos políticos tradicionales salgan al territorio y vuelvan a hablar con la gente y explicarle qué es lo que pasa y cómo pasa lo que Sí, pasa y cómo se llega? sí, tal cual. Me parece que la política se ha alejado de las ciudadanías, y los errores que se vienen haciendo en los últimos años, la última década, generan esto que sorprendió a muchos, como es el fenómeno Milei. Pero el fenómeno Milei tiene dos claras explicaciones. Por un lado, la bronca y la frustración de la ciudadanía y la bronca hacia la política, de la ciudadanía, y por el otro, la esperanza de algo que pueda solucionar este drama histórico de la Argentina, que es la inflación. Yo creo equivocado, porque la dolarización no es el camino, pero muchos ciudadanos, en Milei no solo encontraron el castigo y la bronca a la política y a los políticos tradicionales, sino que también encontraron un vehículo que ellos Bueno, creen perdóname, que te va a te inflación. voy a volver a interrumpir. No es la política. La política es la única herramienta de transformación social que tenemos las sociedades democráticas. No son los partidos políticos Bueno, tradicionales sí, uno cuando habla de la política, claramente habla de los No, dirigentes no, pero y los eso lo políticos que decimos, han estado en el no, gobierno. bueno, no, pero no, bueno, ahí yo diciendo con vos, Gastón, porque cuando hablamos de la política, la gente común, corriente, el ciudadano de a pata, cuando habla de la política habla de todes, todos, todas, habla de todes, Sí, no hace no, una está bien, pero no, distinción. por eso, pero la verdad que la sociedad viene criticando a los dirigentes políticos, a los partidos políticos, que de todos los espectros políticos. De hecho, en una crisis semejante como la que vive la Argentina, los partidos de izquierda han hecho una elección muy mala, me parece que una de las peores de su historia. Lo mismo ha pasado con los partidos tradicionales, el peronismo, Juntos por el Cambio, todos han hecho una elección muy mala. Y claramente quien fue el emergente de esta crisis, claramente, es Milei, ¿no? Ni siquiera es su partido, porque no hay partido. Los que se mostraban como representantes de él en las provincias hacían elecciones muy malas. Claramente la gente votó a esa persona, ¿no? Y yo creo que ahí, por eso te decía que para mí Milei sintetiza esas dos posiciones de la sociedad, ¿no? Por un lado, el castigo claramente a los partidos tradicionales, a la política tradicional, porque no le ha resuelto los problemas, si se lo ha agudizado, y por el otro ha creído, ¿no?, en esta herramienta que plantea Milei de la dolarización, que yo creo que es equivocada, pero sí. Perdóname, te voy a volver a interrumpir. Yo no creo que la gente crea en una dolarización. Yo creo que lo que la gente cree es que, es mi percepción personal, absolutamente, Verónica Sarasola te habla. Yo creo que la gente lo que les está diciendo a los partidos políticos tradicionales es: déjense de joder y arréglenme un poco la vida. Pero eso es lo que plantean muchos intelectuales, dirigentes políticos. Yo creo que están equivocados, porque no es solo el voto en bronca, porque si no hubieran votado en blanco, no hubieran ido a votar, hubieran anulado su voto, como pasó en el 2001. Y la verdad que mucha gente te decía que lo votaba a Milei, y mucha gente votó confiado y con esperanza a Milei, con lo cual
no hay un voto solo bronca. Me parece que hay un voto bronca y un voto Sí, castigo a la te dirigencia, pero te vuelvo a interrumpir, pero no solamente es un voto emocional, porque yo no creo que la mitad de los argentinos esté a favor de la venta de órganos, de la venta de no, niños pero y un montón no, de bueno, otras pero yo cuestiones. creo que eso la gente no piensa en eso, no pensó en eso en el voto. Me parece que pensó sí en la economía. Me parece que por un lado claramente el voto bronca es emocional, no es un voto enojado, claramente emocional. Creo que por el otro lado hay un voto de esperanza cuando Ah, alguien ves, ahí vota. yo diciendo como Gastón, yo no creo que haya sido solamente un voto emocional. Yo no No, creo que claramente no, el voto bronca es emocional. Yo digo que el otro no es emocional, el que yo cree creo que hay una. hay un voto del votante de Milei que no es emocional, no es porque le cae bien Milei, porque No, pero el Milei es emocional, un el bronca te estoy rockstar. diciendo que es emocional. Cuando uno vota en bronca también es emoción. La bronca es una emoción. Está enojado, es negativo, pero es una emoción. Ahora, yo creo que aparte del voto emocional hubo un voto, eh, no sé, uno podría pensar con expectativa, un voto pensado, o un voto que cree que le puede resolver su problema a través de no tener más inflación. Milei hizo su gran caballito de batalla, fue con la dolarización, no tenemos más inflación. En un país que vive de inflación en inflación y que Bueno, tiene en pero su sí, memoria bueno, crisis perdóname, inflacionarias muy grandes. otra vez te interrumpo, pero si la gente que votó a Milei cree que Milei va a poder resolver el tema con el Fondo Monetario Internacional haciendo más ajuste, vos no crees que primero para gobernar necesitas gobernabilidad y la gobernabilidad no te la da un candidato que no Pero, tiene gobernadores, que no tiene intendentes, que no tiene nada. pero está bien, pero eso es otra discusión, que uno esté de acuerdo, ¿no? Es otra discusión. Ahora está claro que un 30% de la población que fue a votar vio en Milei una, no solo un voto castigo, sino también alguien que cree que puede solucionarle los problemas, por eso lo votó. Yo creo que Y si no crees no, que tiene que ver mucho que ver, es mi percepción personal, te repito, es Vero Zarzola. ¿No crees que también tiene que ver un montón los medios de comunicación y cómo lo han levantado y cómo bueno, esta pero figura ahí disruptiva? es discutible, porque si bien los medios de comunicación lo levantaron mucho al principio, después la verdad que en el último tiempo lo borraron. Y las redes son importantes también, y la verdad que el voto de Milei en gran cantidad es un voto joven, un voto que de personas que no miran televisión, que no miran los programas políticos, y que les llega la información a través de otras herramientas, ¿no? Que tiene la comunicación, sobre todo las más nuevas que tienen que ver con los jóvenes. Milei también es un personaje a seguir, ¿no? Y a estudiar, ya no solo por la política, sino por politólogos, ¿no? Por sociólogos. Me parece que canalizó en un sector de la sociedad que también descree la política, pero que tiene otra mirada de la política, que tiene otra forma de vivir distinto a los que tienen más de 40 años. Me parece que también ahí me parece que hay que mirar bien por qué sacó tantos votos en los jóvenes, ¿no? ¿Por qué los jóvenes mayoritariamente se volcaron por Milei? Y después hay otro dato, ¿no? Que me parece que por qué Milei sacó tantos votos en los sectores más humildes de la Argentina, ¿no? En los sectores más lejanos, en el interior del país, en barrios populares, ¿no? Es paradigmático lo que pasó en Capital, ¿no? Donde en el voto total sacó el 19% en Capital Federal saliendo tercero, y que cuando uno mira los barrios populares como la Villa 31 u otros barrios muy Sí, el humildes, 22% de la lo matanza. triplicó lo triplicó, ¿no? Lo mismo pasaba en barrios humildes acá de la ciudad de La Plata, o sea que no es un voto ni elitista, ¿no? Ha penetrado en lugares de votantes históricos del peronismo, ¿no? Por eso también se explica gran parte de la pérdida de votos del peronismo que terminaron yendo a Milei, como también gran parte de la pérdida de votos de Junto por el Cambio terminaron yendo a Milei. La verdad que es un personaje complejo, y si bien
muchas cosas de lo que planteo, la mayoría o todas, no nos gustan. Me parece que hay que mirar bien, digo, desde la política, por qué tantos jóvenes, por qué tantos sectores humildes, por No me, qué tantos ciudadanos votaron. Gastón, con todo lo que nos conocemos, con todo lo que hace años que nos conocemos, cuando vos me decís mirar la política, vos sos la política, Garro es la política, Sí, claramente, nada, por el eso Turco creo Alá, que es que la hay que... política, Julio Garro es la Pero, política, a ver, pero sí, pero me parece que sí, no hay que esquivarle, pero bueno, yo lo estoy planteando en este tema de análisis. Obviamente, sí, para simplificarlo, te lo planteé al principio, me parece que la Argentina, más allá de algunos años dorados, viene hace 40 años que la sociedad cree que está cada día peor, no cada día mejor, que sus hijos van a estar peor, no mejor. Digo, la Argentina, si algo tenía, es una cultura del esfuerzo, con el esfuerzo íbamos a progresar y que íbamos a tener nuestra casa, nuestro trabajo, el trabajo para toda la vida, que nuestros hijos iban a estudiar, iban a progresar, y siempre se pensaba en eso, ¿no? La famosa frase, me dijo el doctor, de que los hijos iban a estar mejor que los padres y los nietos mejor que los padres y los abuelos. Bueno, hoy todo el mundo cree que sus hijos van a estar peor que uno y que sus nietos van a estar peor. Entonces, me parece que eso en cierta forma expresa ni siquiera el hartazgo y la bronca, sino la desazón, la frustración, ¿no? De la mayoría de los argentinos que en vez de expresar el voto en bronca, como pasó en otro momento con el voto clemente o no ir a no, votar, igual todo el era mundo muy, aspiraba. perdóname, era muy irrisorio, para mí, nosotros que cubrimos las elecciones el domingo, era muy irrisorio y medio bizarro que desde el búnker de Javier Milei estaban cantando que se vayan todos para asumir ellos. Era como una gran contradicción, hasta... Bueno, no quiero nombrar autores, ¿no? Porque no No, corresponde, pero pero uno, era digo, como muy uno de la loco. mirada, uno de la mirada política y como militante político, lo que ve es que no tiene nada que ver con la historia de la militancia, por lo menos de la nuestra, de la militancia política. Creemos que en muchas cosas cuestiona la política, hace antipolítica para hacer política. Son contradicciones evidentes, que no es nuevo, ya ha pasado con otros personajes en la historia argentina que han planteado cosas similares, por ahí desde partidos tradicionales, ¿no? Como fue Menem, ¿no? En la década del 90, No, yo pero me acuerdo cuando Menem dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie nadie. me votaba. Pero bueno, me parece que sí nos tenemos que hacer cargo, digo, como dirigentes políticos, militantes políticos, de por qué se llegó a esta situación, ¿no? Y no cargar solo en un actor, porque sería fácil decir lo que pasa hoy en la Argentina, lo que pasó en estos últimos años, pero me parece que es mucho más profundo, ¿no? El emergente Milei es el emergente de una crisis que viene hace muchos años y de los errores de la política, ¿no? Y del Estado. Ahora, uno preveía o muchos analistas preveían que la bronca de la gente iba a estar en la ausencia de ir a votar, ¿no? Que iba a haber menos del 65, alrededor del 60%, ¿no? De gente que iba a votar, y la verdad que fue casi el 70%, por lo menos en La Plata, a votar a la elección. O sea que la gente fue y su vehículo no fue, ¿no?, quedarse en su casa, la abstención o votar en blanco o anular el voto, que fue muy bajo, sino bueno, que en gran parte fue apostar por este emergente, por este candidato, ¿no? Con todo lo que eso significa. Me parece que más allá de lo que uno puede tener una mirada negativa sobre el candidato o sobre sus propuestas, no puede no hacer una autocrítica de por qué llegamos a la situación que llegamos, y en todo caso los partidos tienen que empezar a replantearse qué hicieron mal y qué tienen que hacer para volver a ser escuchados, ¿no? Que creo que esto también es un problema muy serio para partidos políticos, que la sociedad ya no los escucha porque no les cree. Entonces y empezaron a escuchar a otros personajes, ¿no? Me parece que ahí también hay que hacer una reflexión muy profunda y autocrítica, porque es un sacudón muy grande
lo de Milei, no solo porque puede llegar a ser presidente de la nación, con todo lo que eso implica, sino que es un sacudón ya de por sí, por lo que fue el domingo y por lo que hubiera sido aún no sacando la cantidad de votos que sacó, que ya haya un personaje así en la política argentina que capta la atención de los ciudadanos, bueno, es un llamado a atención para los partidos políticos, para los dirigentes políticos, ¿no? Que algo mal Sí, estamos haciendo, yo ¿no? te agregaría más que para las y los partidos políticos, para la democracia en general. Claro, pero la democracia se sustenta a través de los partidos políticos y Sí, pero estamos obviamente... hablando de un candidato que presenta un montón de proyectos y propuestas que tienen que ver con ir antiderechos de ya conquistados y que figuran en la Bueno, Constitución Nacional. pero no es un hecho aislado, ¿no? No pasa solo en Argentina, pasa en No, Europa, no, pasa por en supuesto, le Latinoamérica, pasó a en España, le Argentina. pasó a Alemania. Pero bueno, pero tiene que ver también con las críticas de la sociedad hacia la democracia en todo caso, pero la democracia no es un ente, ¿no? Como vos me planteabas hoy la política, con razón. Hay que hacerse cargo. La política, ¿quién es la política? Bueno, los partidos políticos, los dirigentes políticos. La democracia, ¿quién es? Los partidos políticos, los dirigentes políticos. Nos tenemos que hacer cargo que en estos 40 años, después de 40 años de democracia, si bien están sólidas las instituciones democráticas y se sigue votando y hay libertades, bueno, hay un 40% de pobreza, si lo lleva a los niveles de niños y adolescentes mucho más grandes, hay precariedad laboral, los que tienen trabajo en blanco por primera vez en la historia están por debajo de la línea de pobreza, digo, hay una inflación galopante, digo, me parece que hay muchas razones por las cuales la gente está enojada. Lamentablemente encontró un vehículo que a mi entender no es el correcto y que no le va a hacer nada bien a la Argentina y a los argentinos, pero bueno, pero también hay que hacerse cargo, ¿no?, de por qué se llegó a esta instancia. Por supuesto que sí. Gastón Crespo ha sido muy gentil, subsecretario de Protección al Usuario, además militante del GEN y además ha sido concejal con mandato cumplido. Te agradezco muchísimo que hayas tenido la gentileza de atendernos en este post electoral.